El calor del sol se sentía abrumador en el pequeño pueblo de San Miguel, donde el silencio se rompía solo por el murmullo de los escasos habitantes que salían a la calle. Era un día normal, como tantos otros, cuando la noticia comenzó a filtrarse como un viento helado que cortaba la calidez del verano. Al principio, fue un rumor sutil, un susurro en las esquinas de la plaza. Varios vecinos habían desaparecido sin dejar rastro. Pero a medida que las horas avanzaban, la angustia se convirtió en un clamor desesperado. Javier Delgado, un periodista veterano de 45 años, sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Su instinto periodístico despertó, empujándolo a actuar. Conocido en el pueblo por su dedicación a la verdad y su firme sentido de justicia, Javier no era ajeno a las tragedias locales. Durante años había documentado historias de corrupción, desigualdad y sufrimiento, siempre con la esperanza de que su pluma pudiera ser un arma para el cambio. Pero nunca había enfrentado algo como esto. Mientras se acomodaba en su viejo escritorio, el sonido de su máquina de escribir resonaba en la habitación, un eco de su historia como reportero. Las hojas en blanco se convirtieron en su refugio, un lugar donde podría transformar el caos en claridad. Llenó su mente de preguntas. ¿Quiénes eran los desaparecidos? ¿Por qué nadie parecía preocupado realmente? Los rumores apuntaban a un lugar particular, el mercado local, conocido por su barbacoa. Era un establecimiento que había funcionado durante generaciones, un lugar donde los vecinos se reunían para hablar, reír y disfrutar de la comida. Pero en los últimos días, un aire de inquietud había comenzado a rodear al mercado. Algunos aseguraban que los desaparecidos fueron vistos por última vez cerca de los puestos de carne, donde la barbacoa se cocinaba lentamente, llenando el aire de un aroma irresistible. Javier sintió que ese sería el primer paso en su investigación. La curiosidad lo invadía, impulsándolo a dirigirse hacia el mercado. Al salir de su casa notó que el ambiente era diferente. La gente se movía con una especie de temor, como si el aire cargado estuviera repleto de un secreto oscuro. Las miradas se cruzaban, pero palabras no eran intercambiadas. Tal vez el silencio era la reacción más apropiada ante lo desconocido. Cuando llegó al mercado, el bullicio habitual había disminuido considerablemente. Los vendedores atendían con rostros serios, y los clientes parecían ansiosos, como si el acto de comprar carne se hubiera vuelto un acto de valentía. Javier se acercó al puesto de barbacoa, donde un hombre mayor, de cabello canoso y manos arrugadas, despachaba las órdenes con movimientos mecánicos. El olor embriagador de la carne asada invadía su sentido olfativo, pero el placer se vio opacado por una sensación inquietante. «Buenos días», dijo Javier, intentando romper el hielo. «Buenos días», respondió el anciano sin levantar la vista de su trabajo. «¿Desea algo en particular?» «Estoy interesado en conocer más sobre el mercado y, bueno, he oído rumores sobre algunas desapariciones recientes. ¿Ha notado algo extraño?» El anciano alzó la vista. Sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y desaprobación. «Muchos han desaparecido en los últimos días, y no soy el único en notarlo», afirmó en voz baja, como si temiera que las paredes mismas estuvieran escuchando. «Pero este es un lugar tranquilo. Las cosas siempre han sido así. No debemos hablar de ello». La evasión del hombre no hizo más que aumentar la curiosidad de Javier. «No creo que esto sea algo que debamos ignorar. La gente necesita respuestas. ¿Ha visto a alguno de los desaparecidos?» El anciano suspiró. Sus manos temblorosas dejaron caer un trozo de carne en la parrilla. «Algunos de ellos venían a comprar aquí. Hombres y mujeres, todos como tú y como yo. Se los tragó la noche, y eso es todo lo que sé». Había un peso en sus palabras, una advertencia que resonaba en el aire. Mientras Javier continuaba su conversación con el anciano, comenzaron a llegar más clientes, cada uno de ellos con miradas furtivas, como si temieran ser interrogados. El ambiente se cargaba de tensión, y la sensación de peligro inminente era palpable. En un momento, un joven se acercó al puesto. Su rostro pálido delataba su nerviosismo. Sin embargo, al sentir la mirada de Javier, retrocedió, murmurando algo en voz baja antes de marcharse rápidamente. «Así no podemos seguir», pensó Javier,
sintiendo que el tiempo se estaba agotando. Necesito investigar más a fondo. La atmósfera se tornó más pesada cuando se dirigió hacia un lado del mercado, donde un grupo de mujeres conversaba en voz baja, intercambiando miradas furtivas. Sabía que allí podría encontrar más pistas. Tal vez había algo más detrás de las desapariciones, algo que conectaba a todos los que habían pasado por el mercado. Caminando entre los puestos, Javier capturó fragmentos de conversación. Escuché que se llevan a la gente por la noche. Murmullos cargados de temor que reverberaban en su mente. No podía ignorar lo que estas palabras representaban. De repente, el mercado, que solía ser un lugar de comunidad y vida, se convirtió en un centro de misterio y posiblemente de horror. Mientras continuaba observando y escuchando, su mente ya tejía conexiones entre las voces que lo rodeaban, las miradas nerviosas y los rumores que surgían como sombras en la penumbra. Decidido a desentrañar la verdad, sabía que debía profundizar en su investigación. No solo estaban desapareciendo personas, había un patrón más grande en juego, uno que requería su atención inmediata. Javier se detuvo un momento. La idea de que esos desaparecidos habían sido vistos en un lugar que solía ser seguro lo perturbaba. La imagen del mercado ahora estaba manchada, y no podía sacudirse la sensación de que tal vez su propia vida corría peligro al adentrarse en esta investigación. Pero su sentido de justicia lo mantenía en movimiento. Al igual que un cazador que sigue el rastro de su presa, Javier estaba decidido a descubrir la verdad detrás del mercado de la familia Delgado. La mirada en sus labios se endureció, y con cada paso que daba, sabía que se adentraba más en el oscuro laberinto de secretos que amenazaba no solo a los desaparecidos, sino también a él mismo. Esta historia no ha terminado, se dijo a sí mismo. La realidad era aterradora, pero no podía dejar que el miedo lo detuviera. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, se preparó para lo que estaba por venir, sin saber que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. A medida que Javier se adentraba en el mercado, una sensación de inquietud se apoderaba de él. Las miradas de los vendedores eran esquivas, como si cada uno de ellos compartiera un secreto que temían que saliera a la luz. Mientras recorría los puestos, notó que la conversación en el aire se había transformado en un murmullo nervioso. Era evidente que la desaparición de los vecinos había dejado una marca indeleble en la comunidad, pero el motivo detrás de esa tensión permanecía oculto. Se acercó a un puesto de frutas, donde una mujer de cabello oscuro vendía naranjas y limones. Su rostro, normalmente alegre, mostraba signos de angustia. «Hola», saludó Javier. «¿Ha visto a alguno de los desaparecidos?». La mujer lo miró con un destello de temor en sus ojos. «No hables de eso», susurró, apresurándose a desviar la mirada. «No es seguro». Javier sintió un escalofrío al escuchar sus palabras. Cada respuesta que obtenía parecía apuntar a un miedo colectivo que iba más allá de lo razonable. Con el corazón acelerado, decidió preguntar a otro vendedor, un hombre robusto que vendía carne. «¿Qué opinas sobre los desaparecidos? ¿Algo inusual ha sucedido en el mercado últimamente?». El hombre frunció el ceño, mirando a su alrededor antes de responder. «No hay nada de qué preocuparse. Son cosas que pasan», dijo con una voz profunda, pero Javier percibió un temblor en su tono. «Cosas que pasan», replicó. «¿De verdad cree que la desaparición de varias personas es algo normal?». La mirada del hombre se tornó nerviosa. «Mira, este es un lugar donde la gente viene a comprar y a comer. No hay nada más. No deberías andar husmeando». La advertencia era clara, y Javier sintió una mezcla de frustración y determinación. Sabía que había algo más en la historia, algo que sus instintos le gritaban que debía descubrir. Decidió que era hora de confrontar a un vendedor más viejo, uno que había estado en el negocio durante años y que podía saber más sobre la historia del mercado. Se dirigió a un anciano que estaba sentado en un banco cerca del puesto de barbacoa, observando la actividad con ojos cansados. «Perdone, señor», comenzó Javier,
He oído que hay un antiguo secreto en la familia que maneja este mercado. ¿Es cierto? El anciano lo miró con sorpresa, como si Javier hubiera tocado un tema prohibido. ¿Por qué preguntas eso? Su voz temblaba. La familia Delgado siempre ha sido respetable. La barbacoa es parte de nuestra cultura. Pero los desaparecidos, ¿no le preocupa? ¿No ha oído nada? Javier insistió, sintiendo que la conversación estaba tomando un giro inesperado. Hay cosas que deben permanecer en el pasado, respondió el anciano. Su mirada se oscureció. Los Delgado tienen una historia. Algunos dicen que hay rituales antiguos, pero es solo eso, historias. La gente habla. La respuesta del anciano lo dejó perturbado, alimentando su curiosidad. ¿Rituales? ¿De qué tipo?, preguntó, anotando mentalmente cada palabra. Antes de que el anciano pudiera responder, un grito repentino interrumpió el ambiente en el mercado. Todos se giraron hacia el origen del sonido y vieron a una mujer que había derramado su bolsa de compras, dejando caer las frutas al suelo. Su rostro estaba pálido, y Javier sintió cómo su corazón se aceleraba al ver la expresión de terror en sus ojos. «Yo vi a uno de ellos. Vi a uno de los desaparecidos», exclamó. Los rostros de los presentes se tornaron de inmediato en un lienzo de miedo. La mujer, visiblemente agitada, comenzó a retroceder, incapaz de controlar su respiración. Lo vi en la calle, justo ahí, al lado del mercado. Estaba diferente. Javier sintió que la tensión en el aire se intensificaba. ¿Diferente en qué sentido?, preguntó acercándose para escuchar más. No sé cómo explicarlo. Su mirada estaba vacía. Caminaba como un sonámbulo. No era él. No podía serlo, balbuceó, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. La multitud había comenzado a murmurar entre sí, y Javier aprovechó la oportunidad para presionar. ¿Cuándo fue eso? ¿Lo has contado a alguien más? Hace un par de días. No lo dije porque pensé que estaba loca. Pero ahora... La mujer miró a su alrededor, buscando apoyo en los rostros de sus vecinos. No puedo seguir ignorándolo. Algo está mal aquí. La revelación del avistamiento encendió una chispa de determinación en Javier. No podía dejar que el miedo dominara a la comunidad. Necesito saber más. ¿Alguien más ha visto a esta persona?, propuso, sintiéndose cada vez más como un investigador en un thriller de misterio. Algunos comenzaron a murmurar, mencionando que otros también habían tenido visiones similares, pero rápidamente se aquietaron al darse cuenta de que podían estar exponiéndose a un peligro aún mayor. Javier, por su parte, sentía que la historia de los desaparecidos empezaba a tomar forma, pero también comenzó a cuestionar su enfoque. Era correcto seguir indagando cuando cada respuesta parecía profundizar el miedo de los demás. Mientras se alejaba del mercado, el rostro de la mujer seguía grabado en su mente. La sensación de que algo oscuro acechaba bajo la superficie se intensificó, y Javier se dio cuenta de que su investigación no solo podría desenterrar verdades ocultas, sino también traer consecuencias inesperadas. Decidió que necesitaba saber más sobre la historia de la familia Delgado y su conexión con el mercado. Tal vez había más en su legado que lo que los lugareños estaban dispuestos a compartir. Antes de que la noche cayera, Javier se propuso hablar con el anciano que había mencionado los rituales. Si había algo más en la historia del mercado, él lo descubriría. Las desapariciones no podían ser solo el resultado de un golpe de mala suerte. Había un patrón, un hilo oscuro que lo ataba todo junto, y Javier no se detendría hasta encontrar la verdad. Javier sintió que el aire se volvía denso, casi tangible, al escuchar las palabras de la mujer. La revelación de que alguien había visto a uno de los desaparecidos lo golpeó como un balde de agua fría. La multitud a su alrededor había comenzado a dispersarse, pero él permaneció en el mismo lugar, con la mente agitada por la posibilidad de que la historia que había comenzado a investigar se volviera aún más oscura. Aprovechando la confusión, se acercó a la mujer. ¿Puedes decirme más sobre lo que viste?, le preguntó, tratando de calmar su evidente angustia. Ella lo miró con ojos desbordantes de miedo. No sé si debería. No quiero atraer más problemas, murmuró,
mirándose por encima del hombro como si temiera que alguien la estuviera observando. Javier se dio cuenta del peligro que significaba hablar abiertamente en ese lugar. Sin embargo, su instinto periodístico lo empujaba a insistir. Tu testimonio podría ayudar a muchas personas. No estás sola en esto. La mujer vaciló un momento antes de asentir lentamente. Estaba volviendo a casa después de comprar algunas cosas para la cena. Entonces lo vi. Estaba parado junto a la vieja fuente, pero no era él. Su rostro estaba pálido y su mirada vacía. Caminaba de manera errática, como si no supiera dónde estaba, explicó, y su voz se quebró al recordar. Me dio miedo verlo así. Era como si no fuera humano. Ese relato hizo que un escalofrío le recorriera a Javier la espalda. ¿Qué le había ocurrido a ese hombre? ¿Qué había transformado su esencia? Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, la mujer se dio la vuelta y se alejó rápidamente, dejando a Javier con más interrogantes que respuestas. Decidió que necesitaba más información, así que se dirigió al archivo municipal. Podía haber registros de las desapariciones, o al menos datos sobre la familia Delgado que lo condujeran a las raíces de este misterio. El camino hacia el edificio era corto, pero cada paso parecía pesar más que el anterior. Al llegar, se encontró con un viejo hombre que trabajaba en el archivo, un bibliotecario de aspecto cansado que lo miró con desconfianza. ¿Qué buscas?, preguntó. Su tono era grave. Javier, intentando parecer lo más convincente posible, le habló sobre su investigación. Busco información sobre la familia Delgado y el mercado. He oído que hay historias antiguas que podrían estar relacionadas con desapariciones recientes. El bibliotecario lo observó por un momento, como si estuviera evaluando su sinceridad. Finalmente, se encogió de hombros. Las historias son muchas, pero los documentos son escasos. La familia Delgado siempre ha tenido una reputación peculiar. A medida que hablaba, se dirigió hacia una estantería en la parte trasera de la sala, donde comenzó a buscar entre los viejos libros y registros. Javier sintió una mezcla de expectativa y ansiedad. Después de unos momentos que parecieron eternos, el bibliotecario emergió con un libro polvoriento. Esto es lo único que encontré que podría interesarte, dijo, pasándole el volumen. Estaba lleno de anotaciones a mano y relatos de la historia del pueblo. Pero lo que más llamó la atención de Javier fueron las menciones recurrentes a rituales y sacrificios. Mientras hojeaba las páginas, encontró un pasaje que describía cómo, durante décadas, la familia Delgado había estado involucrada en prácticas que lo vinculaban con creencias antiguas de la región. Algunos creían que sus ancestros ritualizaban la carne de animales y en tiempos de crisis, incluso de humanos, para preservar la prosperidad del pueblo, leyó en voz baja, sintiendo que una pesada losa se asentaba sobre su pecho. ¿Rituales de sacrificio?, murmuró, y el bibliotecario asintió. Es solo un mito, claro, pero a veces la línea entre la leyenda y la realidad puede ser peligrosa de cruzar. Hay quienes dicen que todavía se llevan a cabo esos rituales, especialmente cuando hay malas cosechas o desgracias en el pueblo. La revelación de que la familia Delgado había estado implicada en tales actos antiguos no era solo un rumor vacío. La historia parecía entrelazarse con las desapariciones, y cada paso que daba en su investigación lo acercaba más a un horror que no podía ignorar. Javier cerró el libro con un golpe que resonó en la sala silenciosa. Necesito hablar con alguien de la familia Delgado, dijo con determinación. No puedo dejar que esto se quede así. Ten cuidado, advirtió el bibliotecario. Su voz se tornó sombría. Hay cosas que no querrás descubrir, y personas que no quieren que hables sobre ello. Javier asintió, reconociendo el riesgo, pero su curiosidad y compromiso con la verdad eran más fuertes que su miedo. Salió del archivo decidido a confrontar a la familia Delgado. Tenía que hacerlo. La próxima visita al mercado tendría que ser diferente. No podía simplemente observar ahora que tenía sospechas. Necesitaba respuestas, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para obtenerlas. La noche caía sobre San Miguel, y una sensación de urgencia lo invadía. La oscuridad parecía esconder más que solo sombras,
ocultaba secretos que debían salir a la luz. Javier preparó su mente para lo que estaba por venir. Sabía que debía acercarse a la familia Delgado con cautela. No podía permitir que lo atraparan en su red de silencio y secretos. La mañana siguiente, se dirigió de nuevo al mercado, esta vez con un propósito claro. Sabía que las respuestas estaban allí, escondidas entre las mesas de venta y los susurros de los vendedores. Su corazón latía con fuerza mientras se adentraba en el bullicio, decidido a volver a hablar con el anciano que había mencionado los rituales. Tenía que descubrir más sobre lo que había podido suceder en el pasado y cómo eso se conectaba con las desapariciones actuales. Mientras buscaba al anciano, se preguntaba si tal vez había más personas dispuestas a hablar. La mujer que había visto a uno de los desaparecidos aún ocupaba sus pensamientos. Tal vez ella también podría ofrecer más información. Sin embargo, sabía que cada respuesta podría acercarlo más al abismo de lo desconocido, y eso lo aterraba y emocionaba a partes iguales. La verdad lo estaba llamando, y él estaba listo para responder. Javier se adentró nuevamente en el mercado, su corazón golpeando fuertemente contra su pecho. La conversación sobre las desapariciones y el misterioso testimonio de la mujer seguían resonando en su mente. Sabía que tenía que confrontar a alguien de la familia Delgado. Necesitaba respuestas, pero también se sentía atrapado entre su deber periodístico y un creciente temor por su propia seguridad. Al caminar entre los puestos, sintió que la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva, como una nube pesada que amenazaba con estallar. Los rostros de los vendedores parecían más ansiosos que nunca, y sus miradas se desviaban cuando él se acercaba. Después de unos momentos de búsqueda, identificó a un hombre que parecía ser parte de la familia Delgado, un joven de cabello rizado y barba incipiente que atendía un puesto de barbacoa. A pesar de su juventud, sus ojos reflejaban una comprensión de cosas que Javier preferiría no conocer. ¿Eres parte de la familia Delgado?, le preguntó Javier, tratando de sonar casual, aunque su voz temblaba ligeramente. El joven asintió, pero no dijo nada más. He estado investigando sobre las desapariciones en el pueblo, continuó Javier, tratando de captar la atención del joven. Creo que puede haber alguna conexión con el mercado y con su familia. El joven lo miró con desconfianza, pero algo en la intensidad de la mirada de Javier le hizo dudar. No deberías estar haciendo esas preguntas, advirtió. Su voz un susurro que casi se perdía entre el bullicio del mercado. Hay cosas que es mejor no tocar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que intentan ocultar? Javier insistió, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, el joven lanzó una mirada furtiva a su alrededor antes de hablar de nuevo, bajando la voz. Escucha, hay cosas en este pueblo que no entiendes. Mi familia ha hecho pactos para mantener el negocio próspero en tiempos difíciles. Las desapariciones están relacionadas con eso. La confesión cayó sobre Javier como un peso. ¿Un pacto? ¿Qué tipo de pacto?, preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. El joven tragó saliva, su expresión ahora era de miedo genuino. No puedo decirte más aquí. No estás a salvo. Ven a mi casa esta noche. Te contaré todo. Javier sintió que la adrenalina le subía por el cuerpo. Por un lado sabía que debía ir. Tenía la oportunidad de descubrir la verdad detrás de las desapariciones y la familia Delgado. Pero, por otro lado, la idea de entrar en la oscuridad de la casa de un extraño, un miembro de la familia que podía estar involucrado en rituales perturbadores, le llenaba de inquietud. Está bien, respondió, tratando de mantener la calma. ¿A qué hora? El joven le indicó que llegara al anochecer. Con un último vistazo de preocupación, se alejó rápidamente, dejando a Javier con un torbellino de pensamientos. Al caer la tarde, Javier se preparó mentalmente. Se sentía dividido entre su deber como periodista y su creciente temor por su propia seguridad. La hora llegó y, con el corazón en la garganta, decidió dirigirse a la casa del joven. La noche era oscura y silenciosa, y cada paso que daba lo acercaba más a lo desconocido. Al llegar,
Notó que la casa era una construcción antigua, con paredes de adobe que parecían susurrar secretos. Golpeó la puerta, y luego de unos momentos que se hicieron eternos, el joven apareció, visiblemente nervioso. «Rápido, entra», dijo, mirando hacia ambos lados antes de cerrar la puerta tras de sí. El interior era oscuro, iluminado solo por una lámpara tenue que arrojaba sombras inquietantes en las paredes. «No podemos hablar aquí», susurró el joven, conduciendo a Javier hacia un pequeño sótano que parecía haber sido remodelado recientemente. Allí, las sombras danzaban, y el aire se sentía pesado con un olor a tierra y algo más, algo que Javier no podía identificar. «¿Qué es lo que necesitas contarme?», Javier preguntó, su voz casi un eco en la penumbra. El joven se sentó en una silla, con las manos temblorosas. «Mi familia ha estado haciendo sacrificios para mantener el mercado. No siempre fue así, pero cuando las cosas se pusieron difíciles, mi abuelo tomó una decisión. Y ahora estamos atrapados en esto. Sacrificios humanos». Javier formuló la pregunta que había estado temiendo. El joven asintió lentamente. «Sí, pero no de la manera que piensas. Nunca hemos matado a nadie a la ligera. Solo, cuando hay malas cosechas o desgracias, hacemos un pacto. Es la forma en que hemos sobrevivido». Javier sintió que el horror se apoderaba de él al escuchar las palabras del joven. «¿Y esas desapariciones? ¿Tienen algo que ver con estos rituales?». El joven se encogió de hombros. «No sé si todas, pero algunas. Sí, la gente desaparece y luego hay un cambio en el mercado. A veces las cosas mejoran, otras veces solo empeoran». «¿Y tú te sientes bien con esto?», Javier cuestionó, intentando comprender la moralidad detrás de tal decisión. «No tengo elección», respondió el joven. «Si hablo, mi familia sufrirá. Pero tampoco quiero que más personas desaparezcan. Necesito ayuda para romper este ciclo». La confesión del joven resonó en Javier, quien sentía la carga de la historia que ahora llevaba. «Necesitamos a un experto en historia local», dijo, decidiendo que no podía lidiar con esto solo. «Alguien que pueda ayudarnos a entender este pacto y cómo afecta a todos en el pueblo». El joven lo miró con esperanza. «Conozco a alguien, un anciano que ha estudiado la historia de nuestra familia y las tradiciones de este pueblo, pero no será fácil llegar a él. La gente lo teme y no está dispuesto a hablar con cualquiera». Javier sintió que las piezas comenzaban a encajar, pero también sabía que estaba entrando en un territorio peligroso. «Lo haremos juntos», dijo, sintiendo que su destino estaba entrelazado con el del joven. «No podemos dejar que esto continúe. La verdad debe salir a la luz». La noche avanzaba, y con cada palabra intercambiada, el peso de la historia crecía. Javier comprendía que su investigación había tomado un giro sombrío, y que el tiempo se estaba agotando. Las desapariciones no eran solo un misterio, eran el resultado de decisiones aterradoras que afectaban a toda una comunidad. Mientras los ecos de sus confesiones llenaban el oscuro sótano, Javier sintió que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. La atmósfera en la casa del joven de la familia Delgado era inquietante, como si las paredes mismas guardaran secretos inconfesables. Javier se sintió abrumado por la oscuridad que lo rodeaba. El aire pesado con un olor terroso que parecía provenir de la tierra misma. El joven, aún visiblemente nervioso, lo guiaba hacia un rincón más profundo del sótano, donde una mesa de madera desgastada y un par de sillas formaban un improvisado espacio de conversación. «¿Por qué me has traído aquí?», preguntó Javier, su voz resonando en la penumbra. El joven, que aún no había revelado su nombre, se sentó con cautela, como si cada movimiento pudiera desatar una tormenta de consecuencias. «Necesito que comprendas que esto no es un juego», dijo, y sus ojos, normalmente apagados, brillaron con una intensidad casi febril. «Lo que te voy a contar cambiará todo lo que crees saber sobre San Miguel y su historia». «¿Qué quieres decir con eso?», insistió Javier, sintiendo que la tensión aumentaba. «¿Qué sabes sobre las desapariciones?». «Escucha»,
empezó el joven, su voz un susurro temeroso. No solo son desapariciones. El pueblo ha estado atormentado por ciclos de terror desde hace generaciones. Cada vez que un mercado nuevo abre, algo oscuro se despierta. Las desapariciones son parte de un patrón, un rito que mi familia ha mantenido a lo largo de los años. Es como un pacto, un acuerdo con fuerzas que no comprendes. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Fuerzas? ¿Qué fuerzas? El joven se inclinó hacia adelante, como si temiera que alguien pudiera oírlo desde el exterior. No puedo decírtelo todo aquí, pero hay un historiador en el pueblo que ha estado investigando esto durante años. Él tiene documentos, evidencia que prueba que las desapariciones están conectadas con antiguos rituales. Mi familia ha estado involucrada en esto desde hace mucho tiempo, y estamos atrapados en un ciclo del que no podemos escapar. ¿Dónde puedo encontrar a este historiador?, preguntó Javier, decidido a obtener más respuestas. Necesito hablar con él. Debo saber más sobre lo que está sucediendo aquí. Su nombre es Don Luis. Vive al final de la calle principal, en una casa grande que parece más antigua que el pueblo mismo. Pero ten cuidado, Javier. No todos en el pueblo quieren que hables de esto. La familia Delgado tiene muchos aliados, y no dudarán en proteger sus secretos a toda costa, advirtió el joven, su voz temblando ahora con una mezcla de miedo y determinación. Javier asintió, sintiendo cómo la adrenalina se apoderaba de él. Gracias por tu ayuda. Voy a encontrar a Don Luis y descubriré la verdad. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras más personas desaparecen. El joven lo miró con preocupación, como si dudara de la decisión de Javier. Solo ten cuidado. La noche de la inauguración del nuevo mercado se acerca, y con ella, el ritual que se llevará a cabo. Si no detienes esto, habrá más víctimas, concluyó el joven antes de que Javier pudiera hacer más preguntas. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier salió de la casa de la familia Delgado y se dirigió a la casa de Don Luis. La noche estaba oscura, pero su determinación iluminaba su camino. Al llegar, notó que la casa era aún más imponente de lo que había imaginado. Las ventanas estaban cubiertas con pesadas cortinas y la puerta estaba adornada con extraños símbolos tallados en la madera, que parecían susurrar advertencias a quien se atreviera a acercarse. Javier golpeó la puerta con firmeza. Tras unos instantes que parecieron una eternidad, un anciano de cabello blanco y ojos profundos abrió la puerta. ¿Quién es?, preguntó Don Luis. Su voz era grave y resonante. Soy Javier, un periodista. He estado investigando las desapariciones en San Miguel. Necesito hablar contigo sobre la familia Delgado y sobre los rituales que se llevan a cabo en este pueblo, respondió Javier, sintiendo cómo el sudor se acumulaba en su frente. Don Luis lo miró con desconfianza, pero luego asintió. Entra, pero debes entender que lo que te voy a contar no es fácil de digerir. Al entrar, Javier notó que las paredes estaban cubiertas de libros antiguos y documentos amarillentos. El olor a papel viejo y a hierbas secas llenaba el aire, creando un ambiente que parecía estar alejado del tiempo. ¿Qué sabes sobre el pacto de la familia Delgado?, preguntó Javier, ansioso por obtener respuestas. Lo que sabes es solo la punta del iceberg, comenzó Don Luis, sentándose en un viejo sillón desgastado. Desde hace siglos, la familia Delgado ha mantenido un pacto con entidades que se alimentan del miedo y la desesperación de la gente del pueblo. Cada vez que hay un nuevo mercado, se llevan a un grupo de personas como parte de su ofrenda. Las desapariciones son rituales, parte de un ciclo que se repite cada generación. Javier sintió que su estómago se retorcía. Y tú lo sabes y no has hecho nada. Lo he intentado, pero hay fuerzas en juego que son más poderosas de lo que imaginas. La familia Delgado tiene contactos en todas partes. He documentado las desapariciones. He tratado de alertar a la gente, pero cada vez que alguien empieza a investigar, desaparece. Este es un pueblo donde los secretos son más valiosos que la vida de sus habitantes, explicó Don Luis, su voz llena de desesperanza. ¿Hay alguna manera de detener esto?, Javier preguntó, sintiendo que el tiempo se estaba acabando. Necesito saber cómo puedo ayudar.
Debes infiltrarte en el mercado la noche de la inauguración. Ellos realizarán el ritual, y si puedes obtener pruebas, quizás entonces el pueblo despierte y haga algo al respecto. Pero ten cuidado, Javier. No estás solo en esto. Hay quienes te vigilan, advirtió don Luis, su mirada intensa. Con la nueva información, Javier sintió que el miedo se transformaba en determinación. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras más personas son sacrificadas. Esta noche iré al mercado y haré lo que sea necesario para exponer la verdad, declaró con firmeza. Don Luis le entregó un antiguo amuleto. Llévalo contigo. Puede ofrecerte protección, pero no subestimes el poder de aquellos a quienes te enfrentas. Con el amuleto en su bolsillo y un plan en mente, Javier salió de la casa del historiador. Estaba decidido a llevar la lucha a la familia Delgado y exponer sus crímenes ante la luz del día. Mientras se dirigía al mercado, el aire parecía vibrar con una energía oscura, como si el pueblo entero estuviera consciente del horror que se avecinaba. La noche estaba en su apogeo y cada paso hacia el mercado era un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Javier sabía que lo que iba a enfrentar podría costarle la vida, pero también entendía que había llegado el momento de convertirse en un defensor de las víctimas. Con cada latido de su corazón resonando en sus oídos, se adentró en la oscuridad del mercado, decidido a descubrir la verdad detrás de las celebraciones de la familia Delgado y los rituales que amenazaban con devorar a más inocentes. La puerta de la casa de don Luis se cerró tras de sí con un golpe sordo, dejando a Javier en una penumbra que parecía tragarse cualquier rastro de esperanza. El anciano historiador lo condujo a una sala repleta de libros y documentos antiguos, donde el olor a papel envejecido se mezclaba con el aroma de hierbas secas que colgaban del techo. «He estado esperando que alguien como tú apareciera», murmuró don Luis, su voz grave resonando en la habitación. «La historia de San Miguel está llena de sombras, y la familia Delgado es una de las más oscuras». Javier sintió que su corazón se aceleraba al escuchar esas palabras. «¿Qué sabes sobre ellos?», preguntó, ansioso por obtener respuestas. Don Luis se sentó en una silla de madera desgastada, señalando un viejo libro que reposaba sobre la mesa. «Este es un compendio de las leyendas del pueblo. Aquí se habla de rituales antiguos, de pactos con entidades que habitan en las sombras. La familia Delgado ha estado involucrada en estos actos desde hace generaciones, y cada vez que un nuevo mercado se abre, se repite la historia». Mientras don Luis hablaba, Javier hojeaba el libro. Sus ojos se detuvieron en una ilustración que representaba un ritual en el que figuras encapuchadas danzaban alrededor de una hoguera, con un altar en el centro. «¿Esto es real?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «¿Realmente sacrifican personas?». El anciano asintió solemnemente. «Las desapariciones no son solo un fenómeno aislado. Cada sacrificio se realiza para garantizar la prosperidad del mercado y del negocio de barbacoa de la familia. Es un ciclo que no termina, y cada vez que alguien es llevado, la familia obtiene lo que desea». Un escalofrío recorrió la espalda de Javier al comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. «¿Y cómo se detiene esto?». Don Luis lo miró fijamente, su expresión grave. «Hay que interrumpir el ritual. La inauguración del nuevo mercado se llevará a cabo esta noche. Si no haces algo, habrá más víctimas». Javier sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos. ¿Dónde se realizará el ritual? Don Luis se levantó, buscando entre sus documentos hasta que encontró un viejo mapa del pueblo. «Aquí», dijo, señalando un punto marcado con una X, «en el antiguo estanque, al borde del mercado. Esa es la ubicación». Sin pensarlo dos veces, Javier agradeció a don Luis y salió corriendo de la casa. La oscuridad de la noche lo envolvía, pero su determinación brillaba como una antorcha. Al llegar al mercado, la atmósfera era aún más tensa de lo que había imaginado. Las luces brillaban con una intensidad casi hipnótica, y el aroma de la barbacoa llenaba el aire, enmascarando lo que estaba a punto de suceder. Javier se adentró entre la multitud, su corazón latiendo con fuerza mientras buscaba el estanque. Al llegar al lugar, se escondió detrás de unos arbustos frondosos.
La escena que se desarrollaba ante sus ojos era surrealista. Miembros de la familia Delgado, vestidos con túnicas oscuras, rodeaban el estanque, sus rostros ocultos bajo capuchas. En el centro, un altar improvisado estaba adornado con ofrendas, frutas, flores y, horriblemente, una pequeña figura de barro que representaba a una persona. Javier sintió una náusea crecer en su interior al darse cuenta de que lo que estaba a punto de suceder era real y que su investigación lo había llevado a este punto crucial. De repente, el ambiente se volvió electrizante. Uno de los Delgado, el más anciano, levantó un cuchillo ceremonial y un murmullo reverente recorrió la multitud. «Que la sangre de la víctima traiga prosperidad a nuestra familia y a nuestro negocio», proclamó con voz potente. Javier sintió cómo su valor flaqueaba, pero algo dentro de él lo empujó a actuar. Sacó su teléfono móvil, preparado para grabar la evidencia que podría exponer todo lo que estaba sucediendo. Mientras grababa, notó que un grupo de personas se acercaba al estanque. Eran los familiares de las víctimas desaparecidas, que habían sido atraídos por el olor de la barbacoa y la promesa de un mercado próspero. Javier se dio cuenta de que debían ser advertidos. «¡No! ¡Vuelvan! ¡Es una trampa!», gritó, pero su voz se perdió en el bullicio de la celebración. En ese momento, el anciano de la familia Delgado, con el cuchillo en alto, giró su rostro hacia Javier, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y furia. «¿Quién te atreves a interrumpir el ritual?», preguntó, su voz resonando como un trueno. Javier sintió que su corazón se detenía. «Soy un periodista. Vine a detener esto», respondió, su voz temblando, pero decidido a no retroceder. La multitud se volvió hacia él, y el caos estalló. Algunos intentaron huir, mientras que otros se lanzaron hacia Javier, que se preparó para defenderse. En medio del tumulto, logró acercarse al altar, donde el cuchillo ceremonial yacía brillando a la luz de la luna. Con un movimiento rápido, lo tomó y lo levantó, enfrentándose al anciano Delgado. «¡Esto tiene que parar!», gritó, y en ese instante, el silencio se apoderó del lugar. El anciano lo miró con desprecio, pero también con un destello de miedo en sus ojos. «No entiendes lo que estás haciendo. Si no seguimos con el ritual, la maldición caerá sobre todos nosotros». Javier sintió que la presión aumentaba. «No puedo permitir que más personas sean sacrificadas. Esto tiene que terminar ahora». Con un movimiento rápido, Javier tiró el cuchillo al estanque, donde cayó con un sonido sordo. El efecto fue inmediato. Un grito de horror resonó entre los miembros de la familia Delgado, y el agua comenzó a burbujear como si algo maligno estuviera despertando. Javier, sintiendo que el tiempo se acababa, se volvió hacia la multitud. «¡Vengan! Es hora de que enfrentemos esto juntos». La gente, al ver la desesperación y determinación en su rostro, comenzó a unirse a él, desafiando a los Delgado. En medio del caos, las luces del mercado comenzaron a parpadear, y un viento helado sopló a través del lugar. La atmósfera se tornó pesada, y Javier sintió que el horror que había estado acechando en las sombras estaba a punto de liberarse. «No dejen que nos controlen más», gritó, y su voz resonó con una fuerza inesperada. Las figuras encapuchadas comenzaron a retroceder, incapaces de mantener su control sobre la multitud. Javier sintió que el poder de los rituales antiguos se desvanecía, y con él, la oscuridad que había atormentado a San Miguel durante tanto tiempo. Al final, la familia Delgado, despojada de su poder, se dispersó, y la multitud, ahora unida, comenzó a celebrar su victoria. Las desapariciones no se detendrían de inmediato, pero Javier sabía que había dado un paso crucial hacia la verdad. Mientras la gente se reunía alrededor del estanque, él se sintió aliviado, aunque una sombra de duda seguía acechando en su mente. ¿Realmente había terminado? La historia de San Miguel estaba lejos de concluir, y el eco de los rituales perduraría en el aire. Sin embargo, Javier estaba decidido a seguir adelante, a investigar más, a documentar lo que había sucedido y a asegurarse de que el horror no volviera. A medida que la noche avanzaba,
Javier se despidió de la multitud y se alejó del mercado, su mente llena de pensamientos y su corazón latiendo con fuerza. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba preparado para enfrentarlo. Al final, había logrado desterrar una parte del mal, pero el verdadero desafío sería asegurarse de que nunca regresara. La historia de San Miguel y su oscuro pasado aún necesitaban ser contadas, y Javier estaba decidido a ser la voz que rompiera el silencio.